Peor Caso es producido gracias al aporte de todos quienes nos apoyan en Patreon, y esta semana les damos las gracias y un saludo especial a nuestros nuevos archivistas de tomos prohibidos, Isaac Mendoza y Sebastián Prado. Muchas gracias. Si quieres contribuir, visita patreon.peorcaso.com o entra en patreon.com y búscanos por Peor Caso. Bienvenido y bienvenida al episodio número 42 de Peor Caso. En este episodio, Ciudades Perdidas 2. Hablándote desde los lugares más perdidos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana, desde Curitiba, Brasil, Christopher Kovacevic. ¡Me perdí! Y al lado mío, en Austin, Texas, Cristian Rosinque. Atlantis, las leyendas son ciertas. Oh, Atlantis. ¡Oh, Atlantis! ¿Vas a hablar de Lemuria también? Uf, ese es... Ese es otro, Sí, eso es otro todo. tema. Estaba Nos pidieron sobre Atlantis Lemuria y... Oh my God. Es intenso, para ¿no? que Sí. vean que nosotros escuchamos a nuestros Sí. oyentes Sí, y hacemos alguien las dijo, cosas que nos hagan piden. uno de Ciudades Perdidas. Ahora hicimos dos. ¿Por qué no dos? Exactamente. ¿Querían uno? Ahora tienen dos. Les dimos Ahora dos. tenemos dos, claro. Y seguidos. En este episodio vamos a visitar ciudades perdidas, ciudades que fueron encontradas pero en algún momento estuvieron perdidas o olvidadas. Algunas son reales, otras no tanto. Tal vez, quién sabe. Y vamos a partir con la ciudad secreta de C. ¿Cómo se llama? Sería una cosa así como... Porque era el que le puso el nombre era era británico. Y Entonces le la puso... ciudad C. sí, City. de Z. The City of C. ¿Z Ajá. ciudad? ¿Ciudad Z? La ciudad Eso, Z. sería la ciudad perdida de Z. Claro, Ok. donde vive Dragon Ball. Claro, donde está Goku y sus amigos. Ah, Dragon Ball no es un personaje, ¿no se llama Dragon Ball? Ok, no, aquí terminó. No, Me voy. Goku no se llama Dragon Ball. Ah, él no es Dragon Dragon Ball. ¿Quién es Dragon No. Ball? El dragón se ¿El llama dragón es Dragon Ball? Ah, ok. Es El Dragon, dragón por es eso Dragon Dragon Ball. Ball. Bueno, esto pasa en 1925 en la Amazonas, en la región de Mato Grosso, en Brasil, en donde una expedición conformada por Percy Fawcett, un inglés, con su hijo Jack Fawcett y el hijo de un amigo de él, Raleigh Rinmelli. Ellos tres se internan en la selva mandando un último telegrama contando que están un poco heridos, pero que está todo con mucho ánimo y están a punto de comenzar la última parte de la expedición y se adentran en la selva para nunca más ser encontrados. Se perdieron. ¿Qué parte de Brasil está el Mato Grosso? Está es como en el norte, pero para el lado de Perú, Bolivia. Porque es más o menos en ese sector donde la selva amazónica se ¿Se pone espesa? se divide así. ¿Cómo se divide? Porque hay una parte de la selva amazónica que está en Perú y una parte que está en Bolivia. Ah, ya, sí. Pero hay una historia atrás de esto. Ellos simplemente no llegaron un día y dijeron vamos a salir en busca de una ciudad perdida y vamos a adentrarnos en la selva y nos perderemos. Espero que no. Porque Sí. eso la verdad fue el último viaje de Percy. Percy era un hombre muy alto, de una contextura física bien atlética. Eso le permitía ver sobre los árboles en la selva. Exactamente. Mm. Y dicen que él inspiró a la creación del Indiana Jones. Oh, wow, ¿en serio? Sí, dicen que Indiana Jones está inspirado en este aventurero. En el Percy. Él hizo varias expediciones al Amazonas porque él fue enviado por... Él era militar. Estamos hablando del año más o menos 1905. 1907. Que él entra en su primera expedición y él fue enviado por la Real Sociedad de Cartografía Inglesa a mapear. Porque como no existían aviones, no existía la tecnología que tenemos hoy, para crear los límites, por ejemplo, de Perú, Bolivia y Brasil, estaba como muy... es por aquí, no es por aquí, es por aquí, no es por aquí.
es hasta ahí o no. Entonces, porque no había mapas. Entonces, Ujú. para mapear, las personas tenían que ir hasta el lugar. Hay tanta extensión de río, hay una lomba. Y hay fotos de él, hay registros fotográficos de él con con estos medidores de terreno para ver la ubicación. Entonces lo iba anotando. LiDAR. Eso. LiDAR del siglo XVIII. Espérate, ¿qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1900, No. 1907, Ah, ok. 1905. Ya. Él se perdió en 1925. Ah, ya estamos acercando a los 30. Ya, si a alguien se le Principios de ocurre un 1900, tema que no donde esté en todo- ese rango de tiempo. Es que todo ocurre en los inicios de 1900. Sí, muy cierto. Todo. Lo más importante, por lo Como menos. la época dorada del descubrimiento. Del descubrimiento, del interesante. Sí, Sí. el hombre estaba descubriendo un territorio completamente nuevo. Esto incluso ya lo conversamos. ¿En qué capítulo era, Armando? ¿Qué cosa? No sé. Diablo. En el pasado. Krampus. Siempre es que hacemos bromas que siempre nos caemos en los mismos años. Sí. Sí. Y es Y porque los un montón de temas cosas generan- pasaron esos años. Y en ese tiempo era como novedoso. Sí, era muy novedoso. Dicen que, como dicen, estamos sentados en los hombros de gigantes. ¿Quién dijo? Un enano. Espero que no nos haya... Espero que... Si hay algún enano escuchándonos, no No se se ofenda. ofenda. Vaya a buscar su gigante. Claro, vaya a buscar su gigante y siéntese en sus hombros. La ciudad Z fue una cosa que él descubrió un poco por casualidad. Porque en una de sus expediciones, cuando se adentraron en la jungla, él encontró unos pedazos de vasija, encontró como restos de alguna civilización, lo que le hizo pensar que en ese sector podía existir una ciudad desconocida y con una tecnología muy avanzada. Podía ser así como la Atlántida. De hecho, en algún momento se teorizó Atlántida en la selva. en El algún momento se equivalente. teorizó que las personas que arrancaron de la Atlántida se habían ido a meter a la selva del Amazonas. Yo escuché algo similar. ¿Y qué pasa? Él en una de sus expediciones, él encuentra esto, se lo presenta a la sociedad de cartografía y les dice, oye, yo creo que existe esta ciudad y la no voy a nombrar de Z. Y él se basó en qué? En un documento que en el día de hoy existe en la biblioteca de Río de Janeiro, si no me equivoco, que es un documento llamado el 512, que fue escrito por un explorador portugués que dice cuando él estaba buscando unas minas perdidas, dice haber encontrado una ciudad diferente, una ciudad que supuestamente era más avanzada. Mm. Y él escribe un relatorio, de hecho el relatorio lo pueden encontrar en internet, y se lo manda al Visconde en Portugal. Y no lo pescan. Entonces, porque estaban atrás de las minas y todo eso. Ellos desaparecen entonces en más o menos el 1925 y en mayo, el día 29, este señor Percy manda un telegrama por la última vez para su esposa. Hasta los últimos días de ella siempre creyó que Percy estaba vivo y su hijo también estaban vivos. Mucha gente cree que ellos se internan y se hacen reyes de esa civilización. La esposa pensó eso. No, se teorizó. Ah, La esposa pensaba que ellos estaban vivos, ¿no? ya. Pero la verdad es que no había rastros. De hecho, existieron otras expediciones que salieron a buscarlos y no los encontraron. Y de hecho, el mismo Percy, antes de salir en su última expedición, él dice que si no vuelven, no era para mandar nadie, no era para mandar ningún equipo de búsqueda, ni ninguna otra expedición atrás. Porque él asegura que si él no es capaz de volver, nadie más podrá. Qué teso. Era Así como de el seco Houdini era. de la selva. Era así de explorador. No, qué chévere. Es interesante porque él en sus expediciones describió varios animales distintos. En el comienzo, de hecho, hay un relato de él, que de hecho esto se puede encontrar también, hay un libro que recopiló varias. En varias expediciones él reconoció animales distintos. Él dice haber encontrado una especie de gato, perro con dos narices. What?
él contó que estaban en la canoa y que vio un triángulo gigante saliendo del mar, que era una cabeza de una boa, de una anaconda. Ah, Y le dispararon y la mataron. What? Y cuando la empezaron a tirar del río, se dieron cuenta que tenía 62 pies. ¿cuántos son una metros? ¿Cómo se dan cuenta? Ah, Sí. tiene 62 pies, claro. ¿Qué? Porque la ¿Cuántos sacaron son entera metros? del río. De hecho, Ya, la pero parte que estaba como... Medías Ah, en centímetros, metros. ¿Le dio nombre al animal o algo? ¿Cuántos pies dijiste? 62. Oh my God. Ya, repite por favor, en 19 metros. Espérate, ¿qué cosa? No, les entendí mal por completo. Cuando viste tú que se dieron cuenta que tenía 16 pies o 62 pies. Como Yo pensé patas. que tenía 62 patas. Yo, ¿qué clase de serpiente tiene patas primero que todo? Era un, Eso es otro animal por completo. un cien pies. ¡Una boa con pies! Es como, no, Dios. No borres esa parte, si quieres puedo corregirlo ahora, Ya. pero déjalo de Cristian, por favor. Sí. Ya, Bueno, dale. entonces en metros, esto serían... ¿Cuántos metros? No, pero 18. dale de nuevo. Encontrar una boa y tenía 18 pies, 18 metros. Ah, o sea, Cristian lo vaya... Dale, ingeniería dale, ahí. Sí, tranqui, ni te dale. preocupes. Ay, qué malo. Tan viejo. 19 metros. 19. Ya, entonces Armando... O sea, perdón, entonces la voz tenía Armando. 19 metros. Hasta ahora se registró la boa mayor de unos 10 metros. Que son 32 pies, que es la mitad. Es lo que se ha registrado hasta ahora. Él dice haber encontrado una mayor. Una Bueno, más si él grande. dice que encontró mezclas de perro con gato. Sí, pero O sea, no me entonces preocupo. lo que pasa es que este hombre era muy serio. Y él nunca... Ah, ok. Armando, por Entonces favor, tiene esto que es ser peor verdad. caso. Tiene que y ser él verdad. fue un hombre serio, igual Es que que, nosotros. no, es que una persona seria no miente, no Claro. inventa, no puede ser que no, haya no, inventado de eso. hecho no. Imposible. O que calcularon mal, no sé, pero o Claro. tal vez tenía menos. No, pero Diana Novoleski, interesante. No, lo que me refiero es que él puede decir que encontró una boa de 20 metros, pero también dice que encontró un perro mezclado con gato. Gato perro. Entonces, que diga que tiene gato 40 perro. metros, 100 metros, da como lo mismo. No, pero hay una especie que después encontraron. Como un lemur o algo así. De hecho, él habló de una araña gigante. Ajá. Una araña No hables de grande que la arañas. encontraron en el Amazonas. Ah, Él describió animales que en su descripción corresponde. parecen de fantasía, pero ahora que los han empezado a encontrar, Ah, ya, Los- ok. como lo que pasó con Nessie, por ejemplo. Ok. ¿Sí? Nice. Entonces, puede ser realmente que haya encontrado una boa de ese tamaño, ¿por qué no? Claro, es que también esas junglas son tan densas. Hasta hoy en día no hemos investigado el centro de estos bosques. Igual que en el África, en el Congo. Todavía hay lugares. Dicen que el mundo está 100% explorado. No es verdad. Entonces, imposible, no necesariamente. Probable, Porque él estaba muy adentro. Ellos estaban muy... en el corazón de la jungla. En el corazón del África se encuentra una exploración. Bueno, entonces, un dato curioso de que el Percy era muy amigo de Arthur Conan Doyle, que es el autor de Sherlock Holmes. Y aparentemente él también se habría inspirado un poco en los relatos de él para escribir algunas de sus historias. Oh, chévere. Y él pertenecía a no sé si llamarlo religión o secta, que es un pensamiento tal vez, que es la teosofía. Que él y su hermano estaban muy involucrados en esto. Y la mujer que era como la medium de Ujú. eso, era como la que veía visiones, la que profetizaba. Ok. Se llamaba Elena Blavatsky. Oh, Madame Blavatsky. Es la mentalista favorita de Hitler. Oh, wow. Sí, esa da para un episodio completo también. Escribí unos libros Sí. locos donde está todo basado eso de las pirámides y los extraterrestres. Lo de la ¿Quién ciencia nazi ve- también, eso Sí. en sí es súper interesante. Sí. ¿Quién ve la película? Porque también hay una película de esto. A ella la colocaron en una... Ahí se alejó un poco de la historia. Porque el Percy era parte de las Fuerzas Armadas inglesas. Entonces, para la Primera Guerra Mundial, él se voluntarió para ser parte del capitán de la artillería. Y que fue entre sus viajes. Fue después de la Primera Guerra que él hizo su último viaje. Y ahí en la película muestran que él se encuentra con esta vidente allá. Y la vidente le dice que
cuando estaban como en Rusia, parece. Y la vidente le dice que él va a encontrar una ciudad, que ella ve una ciudad y todo el cuento. Pero lo que realmente lo impulsó a buscarlo fue eso y el descubrimiento de Machu Picchu. Cuando él supo que los americanos habían descubierto Machu Picchu, él dijo, no, Me toca a mí. nosotros ingleses tenemos que encontrar la ciudad Z, que él estaba convencido que existía. Porque es como lo que hablamos en el Rey Mono, lo del Rey Mono Blanco, que eran relatos de otras tribus que hablaban de una posible ciudad dentro de la jungla, que estaba habitado por... De hecho, hay relatos de algunos... de algunas tribus que dicen que en esta ciudad habían gentes de pelos que tenían el pelo rojo y eran blancos. Man. Eran irlandeses. Ahora sabemos. Eran los irlandeses. gingers. Entonces, Sin alma. obviamente, ellos los se encuentran vascos. con un montón de obstáculos en el camino, bichos que pican, caníbales, las mismas tribus. Hay un evento que también sale en la película. ¿Te la viste? Em, By the way, ¿te viste la película Ciudad Z? Sí, la vi justamente por el podcast. Ah, ok. Me llamaba mucho la atención. No la había visto porque se me había olvidado. Pero ahora Ok, vale. aproveché y la vi. Te tengo preguntas antes, cuando termines del relato, pero de la película. Ya. ¿Está en Netflix? Um, La voy a ir a ver. O en Amazon, Mm. creo. sí, es bien buena. A mí me gustó, la encontré súper bien hecha. Y es como de los años 30, como de los años 1900. Mira cómo se pone todo contento, está bailando. Mira los años 30. Va a ser la era dorada. Bueno, entonces él era parte de esta teosofía y hay relatos que dicen que esta mujer le dijo que su hijo era como medio que un mesías. What? Sí, entonces también dicen que una de las posibilidades es que en este último viaje él agarró a su hijo y al amigo de su hijo y entraron en la jungla para como crear su sociedad aparte, teosófica, con los indígenas y... Porque en este tiempo también existía mucho maltrato, había muchas empresas que capturaban a los indígenas y los vendían como esclavos, y él vio eso en la selva. Entonces, su filosofía delante de los indígenas y de los habitantes del Amazonas era siempre entrar en paz. En buena. Sí, con buena Nunca fe. dañarlos. Qué bien. Entonces, él siempre llevaba regalos, porque cuando tú llegabas a una tribu, dabas regalos. Mira, un encendedor. Cualquier cosa que para ellos fuera distinto. De hecho, dicen que tal vez una de las posibilidades era que una de estas tribus los hayan matado, porque en el camino en el río tuvieron un accidente en uno de los barcos y se perdieron muchas de las cosas que ellos llevaban de regalo para las tribus. Llegaron La sin ofrenda. Porque ellos tenían que llevar muchos regalos porque eran varias tribus que ellos se encontraban en el camino para que los dejaran pasar. Y se perdieron y dice que tal vez porque estaban sin regalos se los mataron y se los comieron, algo así. Vea pues. También, Te regalo mi brazo. claro, también escuché que habían visto la cabeza de él reducida en Ah, de la, nuevo. la cabaña Oh, wow. de uno de los jefes indígenas. Bueno. Bueno, entonces él vio un montón de monstruos. Ah, y hay un relato que de su postura de no dañar a los indígenas, que ellos estaban en una balsa y les empezaron a llegar flechas de los dos lados del río. Ta, 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 ta. Y ellos trataron de cubrirse y él en esa afición por no dañar a las otras personas, porque los consideraba humanos también, saca una mandolina y se ponen a cantar con una mandolina. Y los indígenas pararon de atacarlos porque querían saber de dónde provenía la música, cómo era hecho el sonido. Y Genio. se hicieron amigos, entre comillas, amigos lo suficiente para que no los mataran y los dejaran pasar. Ya. Encontraron, más adelante, las expediciones fueron atrás y trataron de encontrarlos y encontraron objetos que le pertenecían como su brújula, que extrañamente no estaba como dañada no era como que alguien la había encontrado en la selva. Ajá. También estaba un anillo de él que lo encontraron en una tienda ¿De una de las tribus? No, en una tienda de compra y venta, en una ciudad cerca de donde había sido la última vez que Como que habían parado indígenas en lo una habían ciudad. vendido. Ok. Eso. Ah, y el manuscrito es de 1753.
el que él encontró que está en Río de Janeiro. ¿Tú vas a ir ahí y vas a tomarte una foto con él? Cuando si algún día voy a Río, no te digo que no. Tampoco sí. Ya. En 2003 salieron con esta teoría de que él podría haber desaparecido en la selva para fundar su propia como tribu, cultura, lo que sea, de teosóficos. Ajá. En 2005 dicen que tal vez se encontraron con una tribu que se llamaba, o que se llama, Calapelos, que son muy violentos. Y que cuando entraron en territorio de ellos, tal vez ellos los mataron, porque cuando Pierce manda su último telegrama para su esposa, él manda de vuelta a los últimos como cargadores que tenía, que eran otros indígenas, con el telegrama y algunas cosas los manda de vuelta. Esto fue en una tribu, o sea, en un pueblito en medio de la selva. Y ellos dicen que después de 5 días, en que todas las noches ellos conseguían ver fogatas prendidas en medio de la selva, ¡Qué no miedo! vieron más. ¡Qué miedo! ¿Quién? ¡Qué ¿Por qué? miedo! Imagínate, estás acampando en la selva y en No, la no, noche no, miras no, no. y ves luces. No, espera. por todas No, no, partes. no. Y esos son todos indígenas que Así. te pueden matar. No. Es así. Desde la tribu, Ajá. ellos veían las fogatas en la noche mientras ellos se internaban en la selva. Claro, las fogatas eran de los indígenas. No, era de los exploradores. Ajá. Ah. ¿Quiénes las veían? Los guías que lo Antes de fueron. antes de ellos internarse a la selva por última vez, el 29 de mayo de 1925, Ah, ya te entiendo. estuvieron con unos indígenas en una tribu, que Como fue cuando él mandó el voluntariados. telegrama de vuelta. Que los indígenas los veían Y avanzar. después ellos 3 entraron a la selva. Ya. Y mientras pasaban los días, Ajá. esta tribu veía Las luces fogatas. cambiando de lugar. hasta la quinta noche, que en la sexta no hubieron más. Ah. También dicen que pueden haber muerto por causas naturales. Claro, selva. es posible. Porque el amigo de Jack estaba muy afectado por picaduras de insectos. De hecho, estaba todo vendado. Y en ese tiempo no había repelente, nada. ¿Verdad? ¿Te Qué horrible, imaginas? no había DIT. Y estaban un poco enfermos también. Porque para hacer ese viaje realmente tenías que estar así. Y sin vacunas en en ese muy, muy entonces, ¿te buenas imaginas condiciones. te pica algo con fiebre amarilla o algo así? Uf. Claro. Y, bueno, ellos pueden haber elegido la temporada que no sea ni muy caliente ni muy fría. Ojalá. Así que eso al menos a lo mejor no era un problema. El la man suena como temperatura. inteligente, entonces de pronto sí lo planeó bien. Bueno, y de los últimos años de acá de aquí para atrás, se han encontrado vestigios arqueológicos de más de 12 ciudades en ese sector de Mato Grosso, que están ahí desde antes de que los españoles llegaran. Y esto como que te hace pensar de que él no estaba tan loco al pensar de Claro. que existía o no esa ciudad. ¿No les han La ciudad nunca pasado fue LiDAR? encontrada. ¿Ah? ¿No las han explorado con LiDAR? No, creo que no. Si no, pronto. Seguramente. Pero es eso. Eso fue lo que le pasó. Se perdió. Y de la ciudad era solamente que él creía que existía y había un grupo de gente que creía que existía. Y no la pudo encontrar. Ni él ni nadie más. ¿Y hay alguna especulación de qué tipo de cultura hubiera sido eso o era una cultura aparte? No era aparte. Él solamente él se baseó de que esa ciudad existía en 2 pruebas. Uno, el hecho de que había gente que decía que habían luces Ajá. y cosas. Ujú. La típica. Claro. Que habían visto estos indígenas de piel blanca y cabellos rojos. Y en el manuscrito. Bueno, además de las piezas que él encontró de De artesanía. de artesanía Los en artefactos. el camino. Exactamente. Además de los artefactos y este pedazo de papel de 1753 del portugués. Entonces eso lo hizo pensar que existía una ciudad en ese sector. Claro. Pero no tenía pruebas fehacientes. Ya.
Pero él Ah, estaba interesante. convencido. Oye, ¿y el área? Ahora que pues podemos analizar la ruta que se tomó, ese camino que tomó el Pierce y su grupo todavía está en un área como que rural, como Sí. fuera. ¿Sí? Todavía es todo bosque por allá, todo jungla. Sí, todo. Entonces no hay forma ni como decir, es posible, porque nosotros acá entre nosotros es fácil especular que de pronto falló, ¿sabes? Murió Pero- o lo que sea. Pero él está allá en Brasil, ¿por qué no va a ver? Esa es pregunta Voy a para él. montar mi propia ¿Tú expedición. andas? Sí, pues. Estamos ahí. Nosotros vamos a ir Christopher, acá. el explorador. Eso. Expedición peor Dude, caso. hazte un GoFundMe o un Patreon. Eso. Claro, un Patreon, crowdfunding. un crowdfunding para explorar. Necesito. Oye, nosotros hablamos de otra ciudad la semana pasada, una exploración moderna. Gastaban como $20,000 al día. Al día. Imagínate lo que cuestan las expediciones hoy en día. Te imaginas. Hacia una carísimo. expedición seria. Tenancho. Genial, Christopher. Gracias por tu. Sí, oye, por tu bueno, ciudad. y después de que analizaste pues toda esta información y viste la película, ¿notaste que de pronto la película estuvo algo fiel o estuvo para nada? ¿Fue al contrario lo que demostraron o valió la pena verla? ¿La película? Sí. Por lo que ya sabes de lo que ocurrió. Como que es una rendición leal a lo que ocurrió de verdad o es totalmente Hollywood ahí se hicieron con las suyas. Sí. Es medio. Ah, ok. Tiene que ser Obviamente- entretenido. Obviamente tiene que ser entretenido. Ahora, los motivos para él ir... Es bacán la parte de las expediciones. Cuando se encuentran con los indígenas y cómo él se mete en la selva. Y también me gustó mucho porque la encontré bien hecha. Es lenta, no es una película de acción. Oh, nice. Ok. No es una película de acción, es una película de exploración. Claro. No es Indiana Jones. Yo no lo quiero ver. Es harto más lenta. Pero es bien bonita. A mí me gustó harto. Ok. Me llamó la atención por Y el el actor ese man. Y el final es como... Es la interpretación... ¿Abierta? Miau. Ya, suficiente un- para poder verlo. Ok, llego a la casa y me la Te la veo, te lo recomiendo. prometo. Ok, todo bien. Ya. Si les gustó el tema, se las recomiendo. Entonces, cuando el Armando me mencionó acerca del episodio, pues como cualquier otra persona que ha sido fan de todo este tema de lo misterioso, de la historia, de lo posible o de pronto imposible, entonces yo crecí con Atlantis y con todas esas cosas. Pero, ya decimos, eso no fue tema de hoy. Pero sí encontré un descubrimiento, algo reciente, que tiene que ver mucho con este tema de ciudades perdidas redescubiertas. Y a mí me llamó la atención porque hubo un periodo donde me dio un ataque de todo lo griego, ¿sabes? Ese periodo del mar Mediterráneo donde eran... El mar Mediterráneo es donde está Italia, ¿no es Claro. cierto? Entrando por España y Morocco. Sí. Morocco. Como que Morocco, lugar Toco. conecta el Morocco, norte de Morocco. África y a Europa, básicamente. Claro. Pero, en fin, entonces, Que era el mar por donde se hacían las invasiones. O sea, Grecia está ahí, Xerxes, claro. Roma... claro, las guerras médicas, Xerxes y todo eso. Es mar Mediterráneo. Pero bueno, les cuento, este año uno de los primeros descubrimientos arqueológicos fue lo que posiblemente creen que fue una ciudad perdida donde durante la guerra Peloponesa. peloponesa los famosos espartanos perdieron contra los atenos. Y yo sé que pues no necesariamente se sabe mucho o la mayoría de la gente no tiene mucha información acerca de este periodo de tiempo o esta área en general. Pero, ¿sabes? Tras la película de 300 como que ya tiene... cuando uno dice espartanos, todo el mundo se vuelve todo, ¡ya! ¡Espartanos, músculos! ¡Esto es Esparta! ¡Acá, patas! Claro. Entonces como que de ambas maneras hay una imagen que puede haber sido realidad, pero no creo. Tal vez no. No de la forma que los mostraron ahí todos en bola con los No, calzoncillos. eso de ahí es una interpretación de Frank Qué decepción. Miller. Qué decepción. Porque la película está basada en un
En una novela. en una novela gráfica. Sí, muy Entonces, cierto. Ok. y hay una interpretación ahí artística, ¿no? Eso, no lo Tiene, hubiese... tiene his- lo que hay histórico es que eran las Termópilas, eran los 300, era el que ni siquiera eran 300, Como pero en fin. A mí me encanta el dios que parece. Sí. Que mide como 4 metros. No Cersei. Cersei. Eso. Entonces, Cersei. Cersei no. No, Cersei es Game of Thrones, Juego de Tronos. Que de hecho se supone que Xerxes, es el hijo X. del. Que es el otro Cersei, ¿no? En fin, hay un Ese tema ahí. meme está, yo soy un dios amable. O como Sí. Ese actor es, me ese encanta actor ese es, personaje. ese actor es brasilero. Sí. Ah, sí. Sí, es brasilero. Sí. ¿Cómo ¿Tú se te llama? vas a ir a y- tomar y- una foto con él? No. Es Ah, chistoso pero está en Brasil y no porque hace nada. había No un está en la meme. ciudad Z, no se toma fotos No va- con no va al actores Amazonas. famosos. No, yo soy demasiado famoso para No sacar va a Río de fotos con Janeiro. ellos. No, No, pues. ¿cómo que voy a...? Tú vas arriba de Janeiro, Ay, ay. tú pones tus brazos así estirados y la gente sí se agrupa. Y la gente se me sí, po. Cuando yo llego a Santiago de Chile, la Policía Internacional me dice, oh, señor Christopher, de peor caso. Sí, soy Usted yo. tiene una deuda ¿Se en puede sacar una Falabella. foto conmigo, por favor? ¿Ah? ¿Ah? Usted tiene una deuda en Falabella. Falabella es una, para los amigos que no saben, Falabella es una casa comercial de No es que nos hayamos Y ido no, de no Chile tengo- porque habían deudas por ahí, no. Claro, no No. es porque yo me está arrancando de deudas. De hecho, no. Y había un meme que, por ejemplo, salía un papá haciendo un sándwich de pasta, o sea, de mantequilla de maní con jalea. Y la mamá le dice así como, oye, pero tanto que le pusiste, porque era para los niños, no era para él. Y de ahí sale el meme de ahí sale la cara del Cersei, I'm a merciful God. I'm a generous God. Es muy chistoso. Ok, pero bueno, en fin. Lo de la ciudad redescubierta es una ciudad que se llama la ciudad Kane. ¿Cane? Y sí, con K. La ciudad K-A-N-E. K. Ah, nunca había Ahora escuchado. se llama la Yo ciudad K. tampoco. K, Y la ciudad acá. la ciudad K. Oye, nunca había escuchado esto. Yo 100% nuevo para mí. Sí, para mí Pero también. A mí lo que me dio como un poco más de interés fue que por registros históricos y relatos de historiadores, sabían que esta ciudad había existido en algún punto, porque había sido mencionado en textos de guerra, en otros anuncios generales de su época, pero lo que no entendían es que por dónde estaba este lugar. Pero bueno, entonces este grupo... Tal vez era un lugar muy caro. Este grupo de Tal vez cobraban arqueólogos... por hora, no sé. Oh, Dios mío. Pero entonces, iniciaron la investigación en el mar Mediterráneo y el equipo de técnicos y especialistas iniciaron su búsqueda alrededor del mar Aegeo, que queda como por la costa de Turquía, en unas islas denominadas actualmente como las Islas Gurip. Ujú. Y se cree que estas Islas Gurip en el pasado habían tenido el nombre de las Islas Arginusas. Y convenientemente, la ciudad de Kane, como mencioné, fue el sitio donde ocurrió la batalla de Arginusas durante la guerra del Peloponeso, aproximadamente en el 463 a.C. Pero, aunque el descubrimiento es algo nuevo, ¿saben? Se sabe que hay edificios en lo que, usando arquitectura, cerámica y evidencia geológica, se dieron cuenta que lo que ahora es una península, antes había sido un lugar que se encontraba, pues, donde se encontraba la ciudad de Kane. Y por ahora, sabes, es como algo nuevo. Entonces, toca esperar con tiempo a ver si de pronto le dan un poquito más de plata a esta gente, porque creo que es un Espera, proyecto déjame ver si entendí. patrocinado por una de las universidades de Turquía. Dime. Entonces, hay una ciudad que estaba en relatos históricos que queda para esos lados de la Turquía. Es como Con en supuesta- unas islas. Y en una de las islas tenía una ciudad que se llamaba la ciudad de Kane. Y eso solamente estaba en relatos, pero nunca la habían encontrado. Preciso. Y lo más famoso fue que en esa ciudad los espartanos sufrieron una perdieron derrota contra los- enorme. Y Contra los atenienses. aunque la guerra peloponesiana terminó al favor de los espartanos y, ¿sabes? Regresaron. Ok. Y este año encontraron pruebas arqueológicas. No sé si este año lo encontraron, pero como que se dieron cuenta que toda esta información que tenían estas vasijas, estos ejemplos de pronto arquitectura que
de la cual no habían más ejemplos a su alrededor, se dieron cuenta, ¿saben qué? De pronto centrémonos en esta área y encontramos algo que no sabemos y boom, se dieron cuenta de que, oh, by the way. Y esta ciudad fue abandonada. ¿Esta ciudad era espartana? ¿Era ateniense? Por lo que tengo entendido, la ciudad en sí era parte del reino de los atenos y no era necesariamente una ciudad central, pero era como un paso. Estaba situado de forma táctica que podían pasar, digamos, de punto A Kane y después a una de las ciudades más grandes de comercio, o pasar de B a Kane y de pronto al distrito de quién sabe qué. ¿Por qué fue abandonada? Eso es lo que están tratando de encontrar, porque dicen que lo más probable es que por razones fuera del control de la gente que vivía ahí, se fueron, tuvieron que irse. Entonces pudo haber así como monstruos marinos, una cosa así. Pues si eso deseas creer, yo quién soy para, ¿sabes? Burst your bubble, pero... No, pero es que como de que dices que son razones de que ellos no pueden controlar. Porque mira, puede ser de pronto, hubo una tormenta enorme y arrasó con todo de buenas a primeras, o pudo haber sido un proceso que de pronto primero ocurrió, no sé, un relámpago y etcétera, y después poco a poco, después como con la subida de las mareas, terminó completamente perdida. Pero sí. Que ahora debería estar como... más claro. No sé. Si tuviera mi globo acá, yo te muestro dónde es que está y te hago un dibujito y unas naves y Espartaco. Y dice Esparta y un man cayendo desde un hueco. Todo. ¡No! Y eso lo están investigando ahora. Sí. Es investigación abierta, pues ustedes pueden meterse, digamos, a cualquier Google, lo que sea, y poner Ciudad Perdida de Kane y pues van a encontrar información porque... es un tema interesante e importante en el sentido de pronto de la evolución de nuestros métodos de búsqueda. De búsqueda, porque por lo que creo yo, no leí nada que dijera vamos a tener que usar abusos para meterse ahí, pero en muchos de esos casos terminan usando a gente en combinación como con rayos de satélite de sonido, de luz, etc. LiDAR, exacto, como habías dicho tú cuando Chris está hablando de la ciudad Z. Pero sí, quería compartir con ustedes eso porque, como te mencioné, nunca había escuchado de esto. Y yo honestamente, aunque sí me gusta la historia de pronto del periodo de oro del conocimiento del área del Mediterráneo, fue algo que creo que valió la pena de pronto compartir, investigar un poco más. Bueno, entonces, hablando de pues ciudades descubiertas o redescubiertas que fueron perdidas por el mar. Le estaba comentando a Christopher cuando tuvimos una mini pausa que pues este último ejemplo que tengo no es necesariamente, no corresponde necesariamente porque no es que se haya perdido. Sabemos y hemos sabido que esta ciudad estaba en donde estaba. Pero si a ustedes, nuestros oyentes, les gustó el episodio de Piratas, este es el episodio para ustedes. Porque, sí, porque bueno, Puerto Real fue una ciudad que existió de verdad en el siglo XVII en el mar del Caribe y fue como un puerto importante en su época basado en Jamaica, donde no solo pasaban... en Jamaica. Sí, señor. Donde no solo pasaban, ¿sabes? Naves inglesas y... Puerto Real. Sí, Puerto Real. O Port Royal. Y si les suena similar es porque estaba en Piratas del Caribe. Yo sé, este man tiene cara de orgasmo. Ese también. Pero bueno, entonces, lo chévere y como curioso de Puerto Real... ¡Port Royal existe! ¿Sí? No te creo, de verdad. Espérate, ¿existe de verdad o una ciudad que creen que existe? No, es de verdad. Okay. Pero entonces, lo interesante es que Puerto Real es súper conocida porque habían ¿Vieron la película? ¿Vieron la película? Como en Spaceball. Debe ser por aquí. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Mira, acá está Disney, lo encontró. Oh my God. Pero sí, entonces Puerto Real era bien famosa porque aquí es donde los privateers, no sé cómo le decían privateers en español, los piratas contratados por el gobierno inglés. Esos eran los bucaneros. Ok. Y era como su centro de organización y de ahí se basaban para salir a atacar a naves españolas y francesas. Y aunque la historia bien rica de Puerto Real es basada en la vida real, lamentablemente algo pasó. O la verdad, pasaron varias cosas.
Por eso es que como medio comenté con lo de la ciudad de Cannes. Pero sí, la ciudad fue destruida por una cadena de catástrofes que terminaron arrasando casi cualquier seña de que existía o que estuvo presente en Jamaica. Pero lo primero que comenzó todo fue un terremoto. Este terremoto hundió la gran barrera de arena que sustentaba la ciudad. Y esto ocurrió aproximadamente el 7 de junio de 1962. Luego, por culpa de tsunamis que fueron causados por el terremoto, 2/3 de la ciudad totalmente fueron sumergidos. Entonces estaba como que medio colgando. Y después, como que pasaron un poco de años, el gobierno inglés quiso, o intentó por lo menos, tratar de reconstruir la ciudad. Pero todo paró cuando ocurrió un incendio totalmente enorme que de las cenizas no se pudo rescatar nada. Para ese entonces ya el gobierno inglés había decidido, ¿saben qué? Mejor traslademos nuestra base de operaciones, nuestros puertos a Kingston, Jamaica. Y desde ahí vamos a ocupar, ¿sabes? Nuestras operaciones. Y hoy en día, Kingston es la capital de Jamaica, donde viví yo como por 2 años, 1 año. ¿Y se puede visitar los restos de...? Eso sí, me hubiese gustado de pronto ver si hay alguna clase de atracción turística, pero como es un lugar que se sabe dónde está, se dice... ¿Y está bajo el agua o sí, en parte? Y si uno va ¿A bucear? Bueno, acabo de retirar lo que acabo de mencionar, pero sí, dicen los especialistas que han entrado a buscar restos. Uh-huh. Todavía hay edificios totalmente intactos, bueno, no intactos porque están sumergidos, pero como que no fueron dañados por el terremoto, solo se hundieron. Entonces hay restos de la ciudad todavía intactos. ¿Te imaginas bucear por una ciudad a lo sumergida, dude? Que te aparezca un tiburón, un pulpo mecánico, un atlanteano. Claro, es como el juego. ¿Cómo se llama este juego que era bajo el agua? ¿El que te gusta a ti? Subnáutica. No. Hay uno que es como de los años 20, que es bajo el agua. BioShock, ya. No, porque BioShock era más como comercial, era más industrializado. Sí, esto es más como sí. western, como de pronto una western debajo del agua con piratas. En fin, esos fueron mis 2 ciudades, aunque mal explicadas, si no hubieran sido por ustedes 2. No, yo no tenía idea. No tenía idea que había una ciudad moderna que fue perdida en el agua. Sí, yo tampoco sabía. Pero de imagínense. Hecho, yo pensé que Port Royal. Siento que debería haber sabido. yo de hecho pensaba que Port Royal era como existió. Yo siempre había pensado que existía, que no era fantasía. Porque de hecho lo hablamos en el episodio de Pirata. Sí. Y no sabía que había desaparecido. Yo pensé que todavía estaba, O que pero había había cambiado ido de nombre o algo así. Eso, que había cambiado Claro. nombre, o que había sido abandonada, así como estos Claro. pueblos fantasmas en Texas, ¿cachai? Claro. Es un pueblo fantasma bajo el agua. Básicamente, pero por eso mismo lo elegí como por última historia. Porque nosotros acá siempre en los días, bueno, no sé cómo explicarlo. Ok, no, está bien. En la actualidad. En la actualidad es fácil perder o ignorar cierto conocimiento simplemente por no saberlo, pero con temas históricos de este tipo donde tenemos de pronto el libro abierto que nosotros podemos tomar iniciativa de pronto investigar algo que nos interese más a lo que normalmente nos gusta, podemos encontrar cosas así, porque ¿quién dice que 100 años de acá no llegue la civilización de ese entonces y digan, Austin, Texas en verdad existió? Yo pensé que eso era un 100 años igual es poco. Claro. En el largo plazo de las cosas, para el ser humano 100 años es cosa intensa. Estar, pero 100 años del mundo ni siquiera es un parpadeo, hermano. Sí. Entonces mucho puede cambiar. Y la verdad, recuerden que la historia se escribe por los que ganaron. Entonces te dicen, no vayas allá, Simba. Ese es el lugar donde el sol no toca. Eso no es tuyo. Pero quién sabe pronto qué pasó allá. Eso es verdad. Eso es verdad lo que dice Cristian. Y es súper importante para la ciudad que yo les voy a contar ahora. Porque la mayoría de la historia sobre esta ciudad está escrita por los españoles. Que son los que ganaron. Oh, Dios.
déjame contarles sobre una ciudad que no está perdida, que ha sido encontrada, que en un momento fue olvidada, que es la ciudad de Machu Picchu. Así como... ¿De dónde eres tú? Te lo olvidé. Claro, alguien se La olvidó. gente salió la gente salía de la ciudad y se le olvidaba. Se le olvidaba No dónde podía estaba. volver. Claro, Qué risa. imagina. La ciudad de Machu Picchu, en Perú. Machu Picchu significa cima antigua. Picchu es como pico, como la cima de una montaña. Y Machu antigua o viejo, como montaña antigua. Está a 2.500 metros, como 8.000 pies sobre el nivel del mar, en una cadena montañosa sobre el valle de Urubamba, en Perú, cerca de Cusco. Tú miras el mapa, está Cusco, y como hacia la noroeste está Machu Picchu, que está en la montaña, y a los pies de la montaña hay un poblado que se llama Aguascalientes. En 1983 fue designado como Patrimonio de la Humanidad y está descrito como una obra maestra absoluta de la arquitectura y un testimonio único de la civilización inca. Es una de las maravillas del mundo moderno. Fue declarado en el año 2007. El imperio inca inició en el área de Cusco por el año 1200 más o menos. El imperio inca no fue una civilización. ¿Sabías tú? ¿Cómo así? ¿No? Porque Fue un imperio. fue un imperio, pero no fue una civilización. Y dicen que no fue una civilización porque ellos no tenían ruedas, no tenían animales de carga, las llamas pueden cargar así como, creo que como 50 kilos, no más. No usaban animales de transporte. Tampoco habían animales, no habían caballos, obviamente. Pero los ¿para qué españoles si los tienen llevaron, esclavos? claro. No tenían escritura. No tenían moneda. ¿Cómo diablos hacían todo lo que hacían? A mí lo que me interesó, pues, de lo que recuerdas, ¿sabes ¿No dónde se viene supone la que los palabra incas inca? eran como ultra violentos? ¿Eran como los magios? No, al no, contrario. no. O sea, no era... ¿Cuál es? Porque habían unos que eran más mayas, guerreros. los mayas, pero no lo vamos a decir en el podcast porque vamos a enojar a los mexicanos. Ya. Porque a lo mejor hacemos un episodio. Déjame ¿Cuáles contar. fueron los que llegaron hasta el norte de Chile? ¿Los mayas o los incas? Seguramente los mayas, porque los incas estaban al norte y a mitad de Chile. Hay ruinas incas en Chile. Hay ruinas incas hasta cruzando la cordillera hacia el este, en el lado de Argentina. What? Sí, hasta ahí Qué llegó el chévere. imperio. Y en el norte llegó hasta Colombia, los incas. Y al otro lado estaban los mayas. Intercambios. Ajá. Los incas lo que tenían, que hacían bien, hacían caminos. Ellos iban a las poblaciones, encontraban así grupos indígenas en diferentes partes, los hacían parte de su imperio, les hacían Hola, fiestas. bienvenidos a los incas. Bienvenidos a los incas. Oye, pero ¿Le todos gusta? querían ser incas porque les hacían fiestas con cerveza, Nice. les hacían puentes. No había moneda, no cobraban impuestos, No pero cobraban cada uno impuestos, de esos po. ciudadanos del imperio trabajaba así algunas semanas o algunos meses para el imperio, ya sea trabajando en el campo o parte de la milicia. Cuando había alguien que era así como una rebelión, los cambiaban de lugar, los ponían en otra ciudad. Entonces eran totalmente Organizados. súper organizados y ¿cómo se dice? Utilitarianistas. ¿Te acuerdas cuando hablamos sobre el utilitarianismo? Sí. Sí. No los castigaban, no los mataban al frente del otro. Hacían los sacrificios de los que hablamos en el episodio de Momia, de Juanita, ¿no es cierto? Sí. Pero eran sacrificios que hacían con un montón de respeto y realmente un sacrificio. Acuérdate de todo el oro y toda la gema y toda la religioso. preparación que hacían. No eran cosas al lote. No era cosas hacia al azar, como que tenemos Claro. que sacrificar. No, era algo serio, algo como grave. El imperio nació en Cusco y dicen que para 1438 la población llegó a los 6 millones de habitantes. 6 millones. Severo. De ahí dicen que les pasó algo, que pudo haber sido una enfermedad que los diezmó. Antes que llegaran los españoles, ya estaban diezmados. Antes de que llegara Pizarro. Sí, Cuando llegaron los españoles, el imperio ya estaba en decadencia. sí, Eso estaban en sí, decadencia. wow. De hecho, el imperio no duró mucho tampoco. El imperio dicen que no duró más de unos par de cientos de años. A mediados del siglo XVI pasó esto
hubo una enfermedad, después hubo una guerra civil, y después, la guinda en la torta, llegó nuestro amigo... Pizarro. No, no es nuestro amigo. Bueno, el tuyo, de pronto tú lo dijiste. No, Francisco Pizarro. Ese man. Antes que llegara Pizarro, él se hizo una ciudad en la parte más alta de las montañas para como una casa de verano para el emperador. Y ese era Machu Picchu. Fue construido en forma de casa de verano, y también habían como eventos religiosos. Habían algunos edificios religiosos relacionados con la religión. Ok. También ellos eran bien buenos para el cultivo seguramente, porque hay un montón de edificios que tienen que ver con el movimiento del sol. La piedra para ellos era súper importante. Por ejemplo, hay un montón de construcciones que están hechas que parten de la piedra que ya está en el lugar. Uh-huh. Entonces, en vez de cortar la piedra y hacer ladrillos, qué sé yo, ellos parten haciendo la base con la roca que está ya ahí. En los edificios más importantes no usaban mortero o cemento. No era así como ponen un ladrillo, ponen cemento así para pegar, o mortero se llama, y ponen otro. Las piedras están sin pegamento entre medio, pero calzan tan bien que dicen que no cabe una tarjeta de crédito entre ellas, o un papel. Sí. La cuestión es que estas rocas las cortaban, pescaban la roca y se veían que la roca tenía como una grieta natural. Uh-huh. Seguían esa grieta, seguían esa forma natural de la roca. Nice. Y estas rocas están tan bien cortadas que, bueno, calzan perfectamente, ¿no es cierto? Tienen unas formas totalmente aleatorias. Y la gracia es que han sobrevivido terremotos, porque es una zona de sismos. Okay. Entonces la cuestión es que como que hay un terremoto, estas rocas se mueven y caen en su posición, como estaban. Vuelven a caer en la posición que estaban. Entonces se mueven libres y después vuelven a su posición. Son flexibles. No es como un edificio con cemento que se quiebra. Arquitectura flexible, aunque antigua, aparentemente tiene hasta mejores proporciones que las... Claro, no usaban hierro tampoco. No fue una edad de piedra. Right. No había nada de hierro. Bronce. Qué chévere. Uh-huh. Es genial. Hay edificios, por ejemplo, en Machu Picchu hay una roca que tiene como unos cortes. Y alrededor hicieron como un cuarto con unas ventanas. Uh-huh. Resulta que para los equinoccios, la sombra pasa justo por el corte que está en la roca. Okay. Y se estima que ahí pudo haber habido como una especie de ídolo. Imagínate Indiana Jones. A lo Indiana Jones, algún cristal que de pronto tenga luz, que en medio de la tierra se abre un hueco. Oye, perdón, dije que no era una edad de hierro, pero sí manejaban el oro, la plata, esmeraldas. Cuando llegaron los españoles tenían un montón de riqueza, de verdad. Sí, de hecho por eso les dio la locura y querían robarlo todo. Claro, querían robarlo todo. Entonces, Atahualpa fue el último líder de los incas. El último inca. El último inca, él fue apresado por los españoles, y él le ofreció llenarle un cuarto completo con oro y plata a cambio de su libertad. Y los españoles dijeron ya. Y él llamó y llenó un cuarto de oro y plata. Lo que pasa es que cuando ellos los capturaron, los españoles tenían intérpretes, entonces podían comunicarse con los indios. No eran así como retrasados animales, no. De hecho, a él le permitieron gobernar desde el cautivo. Estaba no estaba así como en una celda, estaba como en una casa y tenía sirvientes españoles. Y lo trataba súper bien. Españoles. Sí, aprendió a jugar ajedrez. Nice. Se hizo amigo de un cura. Y un montón de gente lo estimaba. Y de ahí manejaba el imperio. Entonces ya llenó el cuarto de oro y riqueza, pero nos lo dejaron en libertad. Eso está me pone todo triste, man. Yo había escuchado que lo mataron después. Igual. Bueno, después a eso llegó amigo de Pizarro, Diego de Almagro, que era socio de Pizarro. Y dijo... Es súper peligroso tener a este tipo acá. Hay que matarlo. Porque ellos estaban conquistando, ¿no es cierto? Sí. Entonces ya, pero igual habían como leyes, entre comillas. Así que Pizarro fue y les hizo un juicio por idolatría. Así que como que inventó una cosa. Algo tonto. Claro, algo tonto, inventó algo y lo iban a quemar en lo que era. Oh. Pero el problema para los incas es que cuando ellos mueren, su cuerpo renace en el más allá. Y si su cuerpo es quemado,
él no iba a poder renacer en el más allá. Entonces habló con el cura, que era amigo de él, y le dijo, bueno, si tú te vuelves al cristianismo, yo hablo con Pizarro para que te cambie la sentencia. Y se tuvo que volver cristiano. Bueno, dijo que él aceptaba el cristianismo y lo mataron en un aparato que se llama... como que lo ahorcaron. Sí, lo ahorcaron, pero en como una silla que le rompen así como el hueso de la espalda. Sí. Lo mataron. Es muy triste, man. Honestamente, esta clase de confianza, como que esta gente aprende de pronto a intentar a sobrepasar sus propios miedos de, llegan estos nuevos hombres, de pronto hay algo bueno en ellos pero al fin y al cabo... sorprenden con una de esas. Claro. Hubo un periodo donde yo pensé, si hubiera una máquina de tiempo, ¿sabes? Todo el mundo dice, si tú tuvieras una máquina de tiempo, ¿qué harías? Me imagino viajando así, oye, cuidado con los españoles, no confía en ellos. Eso haría yo también, pero no estaríamos nosotros acá, porque nosotros somos el resultado de la conquista. Nosotros somos hijos de sufrimiento y de extinción de tantos grupos de indios y de tanta cultura, pero... Vamos a hacer maltrato, esclavitud. Bueno, ahora gracias a la ciencia y gracias a la moral, que la ciencia... el desarrollo científico como que lleva consigo una moral. Ahora tenemos un montón de cuidados de no contaminar, ¿no es cierto? Cuando vamos a ir a explorar Europa, por ejemplo, y vamos a tener, hay un montón de preocupación de que si vamos a sacar una muestra no tenemos que contaminar, porque ¿por qué no? Se nota ese esfuerzo. Antiguamente iban y, oye, si en esta época los españoles las ruinas las dinamitaban para ver si es que sacaban salía algo así. Salía oro. Claro, como en un videojuego. Oh my gosh. Pero qué... Así era. Bueno, por suerte Machu Picchu nunca fue encontrado por los españoles. Menos mal, man. Resulta que Machu Picchu... ¿Tú has visto fotos de Machu Picchu? Sí, tengo estas fotos de mi papá por allá. Yo fui a Machu Picchu cuando tenía como 14 o 15. Sí, es fotos? Increíble, sí. Tengo una foto loca por ahí. Ponlas en la página de Peor Caso. Resulta que al borde de Machu Picchu hay un montón de terrazas donde habían cultivos. Bueno, resulta que esos espacios de cultivos no eran suficientes para alimentar a la población que había en Machu Picchu, que eran como 300 personas. Se necesitaban para mantener la ciudad. Porque ¿te acuerdas tú, Christopher, cuando hablamos de que las ciudades estas antiguas las cubría la naturaleza? Sí. Se llenaban de moho, crecían las plantas. E incluso las pirámides altas terminaban llenos de tierra, Cuando Machu Picchu fue redescubierto, habían árboles creciendo arriba de los edificios, moho, bambú, no sé. Que parecen pandas. No, y tierra. Estaban cubiertos de tierra. Hay que sacar los pozos. El viento lleva tierra y empieza a caer tierra. ¿Ah? Si no hay nadie para sacar la tierra, se empiezan a enterrar las cosas, po. De verdad. Entonces la cuestión es que 300 personas se necesitaban que estuvieran ahí todo el tiempo y no había suficiente tierra como para cultivar y alimentarse. Entonces toda la comida venía de abajo. ¿Como que de abajo para arriba? La gente lo traía por el camino del Inca, se llama, hay varias rutas. Pero tenían que llevar comida al lugar. Y de repente pasó de que ya no llegaba la comida. Entonces la gente que vivía arriba se empezó a ir porque no había comida. El descubrimiento oficial, el descubrimiento hacia la sociedad moderna, digamos, comienza en 1911 con un historiador y explorador de Yale llamado Hiram Bingham, que fue el que trajo la ciudad perdida a la atención mundial. Bingham nació en Hawái en 1875, estudió en varias universidades en Yale, Universidad de California, hizo clases de historia, política en Harvard. Fue uno de los primeros profesores que llevó la atención a la historia latinoamericana a Estados Unidos. Y genial. A mí me da risa cuando dijiste eso porque le consideran que Indiana Jones está basado en él también. Pero también hay otro idioma que se llama Roy Chapman Andrews, que también se supone que está... Entonces parece que Indiana Jones es como es como universal. Hay hartos basados en Indiana Jones, claro, pero es como que se pelean, claro. Pero este tipo era un profesor bien erudito y iba a los sitios a explorar. Entonces igual era como Indiana Jones-esque. Él en 1908 viajó a Santiago de Chile como delegado al primer Congreso Científico Panamericano. Y ahí... Mira tú. Cuando un prefecto de Perú lo convence que antes de regresar a Estados Unidos visitara Perú. Un lugar que se llama... Machu Picchu. Choquequirao. ¿Choquequirao? Choquequirao. Era una ciudad inca al sur de Perú.
También estaba sobre una cima, pero no en la cima de la montaña, sino que como por la loma. ¿Ya? Y ahí quedó encantado con la ciudad y escuchó sobre la historia de Machu Picchu, porque en ese tiempo como que se suponía que existía, pero no estaba, nadie sabía en Pero realidad dónde entre... estaba. Claro, estaba perdida en ese tiempo. Estaba medio olvidada más que perdida. Hay otros registros que dicen que misioneros la pudieron haber descubierto en 1906 y exploradores también en 1901. Pero Bingham fue el que trajo la atención al público y la hizo famosa. Y hay fotos de él, y él fue con una exploración, y hay fotos de él cuando la encontraron. Las fotos están en blanco y negro, entonces cuesta como un poco distinguir, pero ahí se supone que se puede ver como las piedras y todo está cubierto con vegetación. Nice. Escribió el libro de La ciudad perdida de los incas de 1948, y él creía que se trataba de un centro espiritual. Eso actualmente no, se cree que era una zona de vacaciones. Porque parece que en el invierno, en la cima de la montaña era más cálido por alguna razón que la parte de más abajo. Y lo que sabemos, sí, por seguro, si te acuerdas del episodio anterior, hay un montón de enfermedades, de mosquitos y enfermedades tropicales, que a cierta altura no se activan. No sé. Sí. ¿What? Ajá. Sí. Por ejemplo, esto que hablamos verdad. del... No, ¿El cuerpo? No, parece que lo hablamos en el episodio de zombies y en el episodio de la ciudad perdida de Blanca, cuando el tipo con el parásito. Los parásitos no sobreviven a cierta altura. Pero entonces se muere el parásito. El ¿o queda parásito, claro. dormido? No, el parásito no se procrea, Okay. no funciona. Nice. Entonces, porque las como más seguro. condiciones no son las adecuadas para Claro, que él ajá. se... Claro. Entonces dicen que a lo mejor los incas sabían de que en las alturas era como un lugar más seguro, qué sé yo. Cuando la ciudad fue descubierta y después por varios años se fueron sacando algunos artefactos y hoy en día todos los artefactos que sacaron de la ciudad están de vuelta en el Museo de Machu Picchu en Cusco. Así que tú vas a Cusco, los vas a encontrar ahí. Para llegar ahí, bueno, tú puedes tomar un tren que sube y cuando llegas arriba hay una estación donde la gente se baja y tiene que tomar buses. Y buses suben por una cuesta, por un camino de la montaña. Okay. Unos buses, minibuses. Y llegas a la ciudad. Y después, bueno, tienes que esperar el bus para bajar. Otra opción es ir por el camino del Inca, que son unas rutas, hay varias rutas. Hay unas rutas que duran 1 día, 2 días, 5 días, depende por qué lado tú te quieras ir, más escénico, tu condición física, día, tu dinero. Claro. ¿Cuánto estás dispuesto a invertir en educación? Me acuerdo cuando bajas, un niñito, es una cuesta para bajar, ¿no es cierto? Va dando vueltas, gira y sigue bajando. Hay un niñito que baja corriendo por entre medio así de todo. Y él tiene que llegar primero que el bus. Entonces cada vez que tú pasas, ves al niñito cruzando. Y salta y sigue bajando. Después el bus se da la vuelta, sigue bajando y ve al niñito pasar de nuevo. Entonces cuando el niñito le gana al bus, toda la gente le da propina abajo porque le gana al bus. Pobrecito, eso me suena medio raro. Porque ¿qué pasa? Ahora ese niñito debe ser un claro, adulto. Entonces lo que hacen es bajar así corriendo, pero terriblemente rápido. Qué miedo. Tremendo todo. Oh, qué miedo, loco. Así que eso es Machu Picchu. Siempre, todos los años escucho de que la van a cerrar porque no quieren gente ahí. Así que si alguien está interesado en ir, hay que ir así lo antes posible, antes que lo cierren. Yo una vez escuché que la habían cerrado un tiempo. Parece que así sí. como harto tiempo porque hubo un derrumbe. Ah, puede ser. También dicen que la gente se estaba robando mucho los pedacitos de piedra de la muralla. Hasta que no inventen detectores de piedra. La cerraban, así como que no podíais bajar más a la ciudad, teníais que verla de arriba. Oigan, les quería preguntar a ustedes algo. ¿Saben que después me dijeron que era mentira? Podía seguir bajando. No sé, siempre me cuentan algo distinto, no, yo nunca sé. Y le da un montón de dinero a Perú, así que ojalá no lo cierren. Pero como museo, ¿sabes? Hay museos que de pronto los cierran de vez en cuando, los restauran, restauran las piezas, los limpian. De pronto también hacen eso con esta clase de sitios. Pero hablando por ejemplo, en Chichén Itzá tú puedes, hace 10 años atrás, o un poco más, tú podías subir. Cierto. A las podías pirámides subir al templo. Yo ya he ido 2 veces y nunca nos dejan. Y no dejan, ya no dejan más. Me miran y me dicen, no, usted no. Usted que vino el otro día. No, usted no. No, pero antiguamente, porque de hecho, hay fotos. Mi tío que fue conmigo ahora, claro, hay gente. Él fue y subió. No, qué celos, man.
Hay que, a lo Sí, mejor me hizo una dijo que- tirada por charlatanería. Hay gente que Y la pasó. supuestamente Claro, pone spray. Convencer. mi tirada de... Pero no. De convicción. Ojalá la gente se espabile, ¿no? Porque se la terminan tirando para los demás que en serio quieren O ir de a repente hay explorar. gente que le paga al tipo que cuida ahí, no sé, pues hay unos De $200. pronto No, si no están que así. se- Lo hice mal, no están en Chichen Itza así. me la tiré. No. No están... No hay como gente cuidando. Pero bueno, mi pregunta, les quería preguntar a ustedes. ¿Hay una golosina así? Ujú, Hay un no, ni siquiera es postre. Hay una comida como que un snack ajá. que nosotros acá, que es bien famoso acá en los Estados Unidos, incluso acá en Texas, que viene de los Inca. ¿Cuál? ¿Sabes? ¿Qué crees que es tú? ¿Un snack que puedes encontrar en lugares fácilmente? ¿Arroz con leche? No, tonto. No, No, tomo arroz con leche como El tonto. jerky. Ah, ¿el jerky? ¿En serio? El ¿Ese es el proceso jerky? de deshidratar la carne de esa forma y dejarla en forma de jerky. Creo Ajá. que hasta la palabra es inca. Ah, ¿sí? No estoy seguro. El charqui. A Christopher no le gustó. A mí el jerky, pues a veces No es, me gustó. pero como encontré provisiones a demasiado largo extraño. plazo. Ah, sí. Como que algo que es fácil Sí. empacar y salir, corres y si tienes hambre. Pero antes no salaban Explica qué es el pez. jerky, por favor. El ¿Mm? jerky. Lo que Explica dijiste tú, qué. ¿cómo dijiste que se llamaba? Charqui. 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 Que es carne seca. Carne seca, eso es lo que Carne es el jerky, seca el salada. charqui. Y Sí. pues obviamente hoy en día le ponen sriracha, le ponen como sal y En pimienta. Chile, el jerky lo hacen de caballo. Y, sí. Y nosotros lo comemos felices en la vida. Está... Qué el rico charqui está viajar, hecho man. de Ahora tengo carne de ganas de caballo. viajar a comer todo. A comer caballo. Me dio hambre. Es que los caballos se morían en el sur. Claro, ¿qué vas a hacer con el Se caballo? secaban, pero en el norte. Claro, es que, y aparte es que la que carne se no se mueren podía cuando, conservar. cuando los Ujú. matan. a Piensa, comerse. un caballo es gigante. Uno te lo va a terminar de comer nunca. No. Así que lo secas con sal. Qué rico. No, en serio, ahora terminé yo. Y lo acá. guardas. Claro. Eso dicen, no sé si será verdad o no. Pero me acuerdo que siempre dicen que Tampoco sé. el jerky en Chile era. En Chile también era se de comen caballo. los hamsters, ¿no? No, en Perú se comen los hamsters. En Perú. Pero no los hamsters, los conejillos de India. Los cuyi. conejillos. Los Y Mi me mamá acuerdo no me que- dejaba comer charqui. Pedí uno en un restaurante para probarlo. Y me lo trajeron con cabeza y patas. Así de espalda. completo. Completo, pero rostizado. Era como un pollo rostizado, pero con una cabeza media esquelética, porque estaba quemada, con la boca abierta en el horror. No me pude comer eso, le dije, por favor, lléveselo y córtele la cabeza y las patas. Y pensando que ya a lo mejor si me traían el cuerpo nomás me lo iba a poder comer. Pero vuelven, me traen un plato y lo que hay es un cuyi descuartizado. Decapitado. Ya había visto Ah, la peor cabeza, todavía. así que no me lo pude comer. Fue como esos restaurantes que te dejan elegir la porción de carne que vas a ver. Es como que tienen hay un potrero con vacas y dices, yo quiero esa vaca y te la matan. No. Tú vas y recoges el pobre Claro. cuyi, te mira con los ojitos y No, dice, no me lo puedo comer. Quiero ese. El cuyi es una especie de ratoncito. Para que la Sí. gente tenga esa imagen en la No, cabeza. nosotros Es como comemos un carne, ratón pero más no. grande. Cuando yo me como un filete o una carne, no me imagino el animal. Ah, tú no. Me imagino una carne que estaba antes en el supermercado congelada. Es que Claro, de y ahí antes sale. de De eso ahí para estaba en atrás, otro claro, lugar. de ahí para atrás yo hago caso omiso. No existe. No me interesa, claro. No queremos saber de eso. Demasiada información. Lo único que hago es que me lo como, no se muere en vano. Pero ese cuello sí murió en vano porque no me lo comí. Triste. Cuando yo vaya, me como dos. Uno para ti Ya, y uno por para favor. mí. ¿Tú crees que no y se lo, cómete la no, ¿tú cabeza. crees que no se lo comieron? Es obvio que se lo comieron Ah, igual. a lo mejor sí. No lo botaron. Típico, hermano, no, pero esa cosa rápido. no se Ahí puede. como que todo. de Claro, una. para el almuerzo y el que... Bueno, Ya, chicos. Dicen que sabe a pollo. Sí, seguro. Igual que dicen lo mismo de la iguana. En Centroamérica, en México, Ah, la iguana ¿verdad? es bien En popular. Colombia muere. ¿En En Colombia Colombia o en no. Honduras? En México es donde yo lo vi que las culturas aztecas e incluso mayas comían como el que sabe a pollo y hasta los tienen ahí colgados y están O fáciles. sea, en Porque cualquier eran lado la millones gente de come los animales iguanas, que hay. loco. Claro, es cierto. En Australia comen los canguros, pues está lleno de canguros. Carne de canguro. Oye, tú, cara de canguro. Llegamos hasta acá. Gracias por escucharnos hasta este minuto. Y ahora pasamos a los saludos. Que no tenemos muchos preparados, pero yo les quiero mandar saludos a todos. Y les quiero dar las gracias a todos por... La gente espera este momento para ser ellos saludados. esperan por el contenido. Claro. ¿Puedo yo dar saludos a alguien? Sí, dale. Bueno, yo personalmente quiero mandarle saludos a dos personas. Primero a Lina Alzaza,
que nos mandó un comentario que dice como que le doy mucha risa porque supuestamente yo soy el serio y que ustedes se la pasan con la risa y que le gusta el estrés, le gusta escucharme sufrir. Aunque es cierto, de vez en cuando me agrada que te guste eso. Después a una persona más... Que se mantenga serio. Que el Armando me mencionó, pero ahora no lo veo. Mientras lo busca yo lo voy a dar gracias a Terry Reyes. Dice, encontré su podcast por error, pero qué bueno que me equivoqué. Y escuchando ya la mayoría de sus podcasts y la forma de narrar, lo que le da un toque es el buen humor que tienen y las bromas que salen durante el podcast me parecen fantásticos. El caso de Diablo. En todo caso yo conocía esa historia, pero aquí era el pie grande. Ok, Terry, le vamos a mandar saludos y le vamos a mandar unos puntos también. Entre medio, una bolsita de 200 puntos para que los pueda ir usando así, para separar las frases. Claro, para que le coloques puntos en medio de las cosas. Úsalas con sabiduría. Estaría muy bien estaría muy bien en la forma como cuentan las cosas que pudieran hacer este caso aquí para que vean más o menos de qué se trata. Megen y habla de una banda de rock noruega. Que algo pasó, es como bien satánica y sí. supo al tiro que me iba a llamar la atención porque yo soy satánico. Después él nos mandó un mensaje y dice así: la guatila en México se llama chayote. Pero no sé qué es eso. Sí, mándanos una foto de lo que es. ¿Por qué está diciendo eso? No sé. A lo mejor dijimos guatila en alguna parte. Puede ser. Ya, queremos una foto. El último saludo que quería dar yo era a alguien con username de The Rooster, que supuestamente le hice falta. No puedo prometer que estaré muy activo de acá. Estoy tratando de sacar mi propio contenido, aunque poco a poco. Pero es un placer poder estar con ustedes. Sí, ojalá. Álvaro Herrera nos mandó un mensaje y nos dejó una calificación también. Nos dejó unas estrellitas ahí en la página de Facebook. Sí, y él dice así: hola y saludos. Los escuché y me gustó. Solo recomiendo que cuando hablen de temas científicos, busquen también en fuentes un poco más serias para sopesar con el sensacionalismo. Oye, yo busco en Wikipedia. ¿Qué te pasa? Yo uso Google. Yo busco en mi colección de revistas de lo insólito. ¿Cómo se llama la revista que dijiste? Insólito. La revista es insólita. Además, que si está en internet es verdad. No, claro. Pero... de nuevo, así, para la gente que nos empezó a escuchar ahora, porque esto ya lo hemos dicho en otros podcasts más antiguos, hay tanto podcast que habla serio de estos temas. Claro. Y es fácil encontrar. Y nosotros en realidad lo que queríamos era presentarles temas sensacionalistas. Algo con más personalidad. Con una visión científica, pero... fácil de digerir. Fácil de digerir, sin mucha terminología y que sea algo agradable. Pero nos dedicamos, sí. Cuando no estamos seguros de algo, lo sacamos, nos equivocamos igual. Pero... Yo cuando voy haciendo las notas, tomo diferentes sitios, voy guardando las direcciones. Las direcciones, vamos viendo si va la información uno con otro. Claro, reviso en varios sitios la información que sea fidedigna. Por ejemplo, en este episodio yo tenía entendido que a lo mejor habían 3 familias viviendo en Machu Picchu, pero al final lo sacamos porque no estoy seguro. Cosas así, no entonces... Pero el podcast no tiene... somos más de... Queremos entregar información de calidad, pero tampoco queremos ser técnicos. Sí. ¿Caché? ¿Cachai? Ya. ¿Cachai? Ya, y último saludo para Ed Rots, que nos dejó un comentario y 5 estrellas. Dice: quiero agradecerles por hacer de mis lunes en la oficina más amenas. Los encontré en Spotify con el capítulo de la Tierra plana, desde donde no me lo pierdo. Mi episodio favorito hasta el momento ha sido donde cuenta la historia del policía que prende y apaga las luces en la carretera cada vez que intentaban asesinar a la chica del carro de adelante. Perdón por el mensaje tan largo, pero al escuchar que varias personas más los escuchan en Monterrey, México, me quise unir al saludo. ¿Quién sabe? Hasta nosotros los regios... Debe ser. Hasta nosotros... podríamos juntarnos para una carnita asada al estilo Peor Caso. Dejo la invitación abierta.
Buena gente vibra ya está de pronto. Monterrey. Se van a juntar en Monterrey sin nosotros. Vamos a tener que viajar a Monterrey a un asado. Les caigo. Yo voy a Cancún en octubre. En octubre. Sí. Ahí Voy a estar por allá hacer en octubre. un asado ahí con Un los amigos meeting. que estén cerca de Cancún. Claro, asado. que le inviten a Christopher a un asado. Que me inviten a un asado. Eso. Easy Morales Santiago. Me encanta su podcast. Yo también soy de las que lo escucha trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias! Hacemos sus lunes un poco mejor. Dice también que le hace más ameno el día. Son muy divertidos. Saludos desde México. Bien. Saludos para ti también, Easy, y gracias por tu mensaje. Y les damos las gracias a todos los que nos apoyan en Patreon, ya hacen el podcast más posible. Y nos vemos el próximo lunes. Adiós. No se olviden de compartir, colocar sus estrellitas y Sí. me gusta, like. Síganos en todas las redes sociales, peor caso. Búsquenos por peor caso en todos lados. Buenas noches. Chao.